Bueno, a principios de este año dije que 2022 iba a ser el año del estanque y cuidadín lo que tenemos aquí, cuidadín. El primero de su nombre, el primero de ellos de los estanques de Acuario 4. En fin, quedaros con nosotros hasta el final del vídeo porque os vamos a contar qué estamos haciendo. Mirad, tenemos aquí un depósito, ¿vale? Va a estar colocado aquí al lado de este pequeño bosquecito de cañas de bambú que tenemos. Y nada, la intención es que luego el bambú pues rodee las zonas de atrás, pero bueno, ahí hay que dejar espacio para el tema de la filtración y demás, que ya explicaremos más adelante. En el vídeo de hoy, vamos a ver toda la construcción, o sea que os voy a explicar un poquito. Depósito de 500 litros, esto es para agua potable, o sea que no hay problema en añadir aquí pececitos ni historias de estas, ¿vale? Es bastante grandecito, está bastante bien, la verdad. Digo 500 litros, pero igual es algo más, no lo sé. Tendría que medirlo y calcular un poquito el volumen. Me he traído aquí al ayudante. Trufa, ¿qué pasa? Que está por aquí un poco asustada, porque hay una máquina por ahí de fondo del vecino que está a tope, cortando cosas. En fin, lo dicho, tengo que hacer pequeña... Bueno, aparte de limpiar el depósito y tal, tengo que tapar este agujerito, tengo que tapar ese agujerito ahí abajo, y ya está, y dejarlo esto perfecto. Así que me voy a poner ya con los preparativos y comenzamos las prospecciones. Bueno, pues ya hemos empezado las labores de prospección, una tierra muy dura, arcillosa, pero bueno, no pasa nada, porque tenemos una barrena de no sé cuántos kilos y a nuestro perrillo que nos está ahí echando una mano siempre que estamos zascandileando con este estanque. Así que nada, esto es excavar e ir rápidamente a comprar estos materiales para realizar nuestra primera fase de filtración, o segunda fase en este caso, que va a ser toda la zona palustre, donde vamos a colocar plantitas que vayan filtrando toda la suciedad que tenga nuestro agua, que básicamente la construcción muy simple. Se crea una buena masa de cemento, ponemos todos los ladrillitos, cortamos un ladrillo para hacer el rebosadero y tenemos una zona palustre de lujo. Ya veis que no hay que complicarse tampoco mucho la cabeza y vais a ver conforme vaya avanzando el vídeo. Bueno, no sé si se me escuchará bien porque no tengo el micro. Bueno, pues mirad, así van avanzando las labores de construcción. Ya tenemos esta jardinera, por así decirlo, lista, ¿vale? Va a ser esta primera zona de palustre, de plantas palustres. Está aquí el capataz de obra vigilando. Y el tema, ahora toca forrarla, ¿vale? Para eso nos hemos ido a un almacén de construcción y por 25 euritos tenemos todos los materiales listos. De pizarra, de estas así, se llamaba pizarra óxido o algo así. Esto obviamente no va a ir en el agua porque tiene muchas trazas de hierro. Así que nada, le pedí 1 metro cuadrado y mirad todo lo que me ha dado. Me ha dado un montón. Y cemento, unos 6 sacos de 25 kilos, porque ya nos hemos comido 8 sacos, o sea, 200 kilos de cemento ya no los hemos comido. Y ahora tengo 6 más para gastar. Bueno, vamos a ver si empezamos a forrar esto. Me he liado la manta a la cabeza esta mañana y hemos forrado todo el tema de la zona de palustre. Y ya hemos empezado a poner el perímetro. En este lado creo que no le voy a poner obra. Voy a dejar que las cañas crezcan. Y ya sí que por este lado lo vamos a cerrar hasta esta zona. Igual, por aquí ya zona de césped y demás, zona natural. Y ya está, poco a poco, chicos. Ya tengo aquí el bidón donde vamos a hacer el filtro casero para el estanque. Le haremos un vídeo aparte. Y esto marcha a marchas forzadas. Bueno, mirad, ha pasado una semana desde que estuve aquí. Y ha caído bastante porquería, es normal. Ahora es el otoño y están todos los arbolitos a tope. Vale, ahora lo que vamos a hacer es impermeabilizar con Sika. Hemos preparado Sika, que esto es una mezcla pues, de cemento impermeable, y lo que vamos a hacer es aplicar por toda esta zona una capa y luego a las 4 horas aplicar otra capa. Me cuesta un saco de 5 kilos aproximadamente unos 10 euros, pero bueno, esto es súper necesario para evitar filtraciones y que luego las raíces de los árboles, buscando la humedad, te revienten todo. Así que vamos a aplicar la capa. Esto, por cierto, con una brochita de estas viejas y poco a poco. Bueno, mirar, avances. Hemos estado ya echando la Sika, ¿vale? Sika es mortero impermeabilizante que se llama, ¿vale? Del Leroy Merlin, me costó creo de 10 euros. Os voy a poner los costes de todo, ¿vale? Luego, por aquí también estuvimos echando, como veis, aquí me cayó un poquito y ya hicimos las primeras pruebas, que por eso está llena de caca el agua. De las hojas que han caído, taninos, barros y demás, se me ha llenado de suciedad. Ahora, obviamente, lo vaciaremos todo con la bomba, que ahora os explicaré cuál, y ya está. También lo que hemos hecho ha sido traer la luz hasta ahí, ¿vale? Ahí pondremos una toma, de momento le hemos puesto un enchufe de estos IP48, creo que es resistente al agua y demás. Y la hemos traído la toma desde 25 metros, una caseta que hay por allí, a ver si la vemos.
una caseta que hay por allí a lo lejos. Desde esa caseta veis que sale el tubo por allí. A ver, desde allí, pegada al muro, hasta aquí. Y por aquí tenemos a Trufoide. ¡Trufa! ¡Trufa! ¡Mírame! Muy buen perro. En fin, más cositas. El tema del filtro, y esto lo vais a ver en un futuro vídeo, al igual que el tema de las plantas que vamos a poner. Pero bueno, el filtro, luego os explicaré muy bien cómo lo hemos hecho. Esto es una idea que cogí yo de otro vídeo de YouTube, que si me acuerdo os lo dejo por aquí, porque es que no me acuerdo. Es un muchacho así con el pelo, creo que es rubio, y no me acuerdo del canal, pero vamos, que cogí exactamente la idea que él utilizaba, y bueno, ya veréis cómo la vamos haciendo. Sacaremos el tubito por aquí, pero esto lo explicaremos de verdad en un vídeo, porque yo creo que para que tengáis ideas merece la pena. Vale, lo siguiente que vamos a hacer es esto. Es preparar todo el tema de la fontanería, ¿vale? Porque teníamos un sistema que no funciona. Ahora os explicaré los problemas de esto. Ahora os dejaré ahí un pequeño vídeo. La bomba que vamos a utilizar es esta Gretsch de 6000... ¿Cuánto es esta bomba? No sé si 6000 y pico. A mirar. Este es el modelo. La 6000, 95 vatios de consumo. La verdad es que tiene bastante consumo. 6800 litros a la hora. Bastante potente. No es regulable y por eso viene mi problema. El problema es porque me he tenido que comprar todo este tema con una llave y demás, pero lo explicaremos. Luego aparte también vamos a añadir todo este sustrato, que son 150 litros de sustrato, por toda esta zona de alrededor que se ha quedado hecha una mierda, para añadir césped y que se quede pues un poquito más bonito. Son 35 metros, así que meteremos césped por todo. Esto es a ver si me sale. Ahí no me sale. Un alce rojo, súper chulo. Un arce rojo, súper chulo. El alce es el árbol y esto es un abeto. Entonces, por toda esta zona vamos a plantar césped, que hemos comprado que es bastante resistente. Césped, deporte y juegos. No lo sé. A ver, en teoría se tiene que dar bien. Con un par de riegos semanales o lo que necesite, pues se irá regando con agua que saquemos del estanque, que ya os iremos mostrando. Y ya está. A ver, la intención, en vez de tener allí el enchufe conectado y chupar de la red, es colocarle un panel solar y que esto sea eficiente total. Pero bueno, eso se me iba de presupuesto, así que de momento se va a quedar así. Luego aquí abajo, aunque se ha quedado un poco sucio, como tengo que meterle un poquito de espuma de poliuretano y recubrirlo con Sika, no se va a ver tan feo. ¿Por qué? Porque si no luego se me puede filtrar el agua por ahí debajo y no mola un pelo. Así que ya os iré enseñando cómo lo voy dejando. Pero bueno, para que veáis más o menos. Si queréis, vamos a poner en marcha la bomba para que veáis un poquito el problema que tenía. Bueno, mirad, estamos haciendo ya, la hemos conectado. Esto lo he puesto aquí un plan a lo cutre, pero para que veáis el problema que teníamos. Cuando esto se llene, os cuento. Bueno, mirad, ya empieza a caer el agua y aquí el problema es el siguiente. Le hicimos ese agujerito, es de 50, ¿vale? Con el tubo de 50, de diámetro de 50. ¿Qué pasa? La entrada es de 32, pero como la bomba es tan potente, le mete demasiada agua y no le da tiempo a evacuar a esto lo suficiente. Si hubiese puesto aquí una apertura mayor, pues habría estado bien, pero luego tengo otro problema. Esto es un estanque, son 500 litros. Esa cantidad de agua que estamos vertiendo es una locura para cualquier tipo de pez, entonces tenemos que regular un poquito la potencia de la bomba. En este caso, con esa llave la cerraremos. Esto para que veáis que está en modo pruebas todavía. Pero bueno, que el tema es este. Llega hasta aquí el agua, aquí además el filtro no funciona bien, precisamente por eso, por la potencia de la bomba. Llega hasta aquí el agua, decanta aquí y aquí pues llega un punto que te desborda por todos lados. Y de ahí cae aquí. Pero claro, esto lo tengo que regular. Así que en esas estamos ahora mismo, regulando. Ahora lo que voy a hacer es vaciarlo, ahí donde están las cañas de bambú, así aprovechamos, las regamos y dejamos ya esto limpio, ¿vale? Así que nada. Y en cuanto esté limpio, pues ya empiezo a sacar los tubos por aquí, los soterro y los llevo hasta aquí. Pero eso lo vamos a contar en otro videito. Así que hasta aquí hemos llegado en el día de hoy. Ya veis cómo marcha el estanque, la construcción prácticamente está terminada. Ahora falta el tema de la fontanería, sacar hasta ahí, os explicaré el tema del filtro cómo va. Os explicaré los materiales filtrantes que tenemos, que están en esa cajita Aquastor, una maravilla de materiales. Llenaremos el filtro, lo pondremos en funcionamiento y luego más adelante, cuando ya tengamos todo en funcionamiento y ciclando, os explicaré el tema de las plantitas que vamos a utilizar, aparte de estos bambús y demás que tenemos por toda esta zona, céspedcito cuando lo tengamos plantado y todo. Así que nada, por aquí nos quedamos. Si os ha gustado el vídeo y queréis más vídeos como este, ¿qué tenéis que hacer? Muy simple, darle like al vídeo, suscribiros al canal y campanita para seguir todas nuestras notificaciones y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo aquí en el estanque Aquarius 4K.